Buenos días, amado hermano, querida hermana. Que Dios y el cielo te guarden en esta mañana. Quien comienza el día orando, terminará el día agradeciendo. Y esta mañana hay una palabra que llegó específicamente para ti. Una palabra que tiene el poder de cambiar completamente la postura con la que vas a enfrentar todo lo que este día traiga. Antes de entrar en oración, abre la mano, ponla sobre tu pecho y repite conmigo esta declaración que viene de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa no es una pregunta que espera respuesta. Es una declaración que ya contiene su propia respuesta. Si Dios es por nosotros, no hay quien pueda estar efectivamente contra nosotros. La pregunta no es retórica para hacernos sentir bien. Es teológicamente precisa, porque cuando el Dios del universo, el omnipotente, el que no tiene rival ni igual, está activamente a favor de alguien, ¿qué fuerza en toda la creación podría neutralizar eso? Ninguna. Esta mañana vamos a entrar en esa verdad, a explorar lo que significa, a aplicarla a cada área de tu vida donde sientes que hay algo trabajando en tu contra. Y vamos a cerrar con la historia de alguien que vivió esa verdad de la manera más dramática que registra la Escritura y cuyo final tiene algo que decirte directamente sobre lo que Dios tiene preparado para ti. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si llegaste aquí esta mañana buscando a Dios, antes de que el día comience, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Porque mañana hay una nueva oración esperándote aquí. Cada mañana, sin excepción. Este es tu hogar espiritual. Romanos 8 es uno de los capítulos más extraordinarios de toda la Biblia. No porque sea el más famoso, sino porque contiene una progresión de verdades que, cuando se entienden juntas, producen una certeza que ninguna circunstancia puede destruir. El capítulo comienza con una declaración que podría bastar por sí sola. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La condena, el peso del pecado, la deuda espiritual, el veredicto de culpabilidad fue cancelada completamente, sin condiciones, para el que está en Cristo. Luego desarrolla el tema del Espíritu Santo que habita en el creyente, que transforma, que intercede, que da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios, que produce en nosotros lo que nosotros solos no podemos producir. Luego viene el verso 28, uno de los más citados de toda la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que entendemos. Todas, incluyendo las difíciles, las que duelen, las que no entendemos, las que el enemigo diseñó para daño y que Dios puede reencaminar hacia bien. Y luego, en el versículo 31, Pablo llega a la pregunta que resume todo lo anterior. ¿Qué? Pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos a esto? A todo lo anterior. A la no condenación, al Espíritu que habita, a que todas las cosas ayudan para bien, a todo lo que Dios es y hace a favor del que está en Cristo. ¿Qué se puede decir ante todo eso? La única conclusión lógica, necesaria, inevitable, si todo eso es verdad, entonces no hay nada, ninguna fuerza, ninguna circunstancia, ningún enemigo visible o invisible que pueda efectivamente ponerse en contra del que tiene a Dios de su lado. Padre Celestial, en esta mañana vengo ante ti con esa declaración en el corazón. Si tú eres por mí, si el Dios que creó el universo, que sostiene los planetas en su órbita, que conoce el nombre de cada estrella, que tiene el principio y el fin en sus manos. Si ese Dios está activamente a mi favor, ¿qué puede efectivamente trabajar en mi contra?
No digo que no hay pruebas. No digo que no hay circunstancias difíciles. No digo que los problemas desaparecen simplemente por declarar esta verdad. Digo algo más profundo, que lo que venga en mi contra lo hace contra alguien que tiene a Dios de su lado. Y eso cambia el resultado final de cualquier batalla. El enemigo puede intentar, los problemas pueden llegar, las circunstancias pueden ser adversas. Pero ninguna de esas cosas tiene la última palabra sobre mi vida, porque la última palabra la tiene Dios, y Dios es por mí. Señor, que esa certeza entre en cada área donde siento que hay algo trabajando en mi contra esta mañana. En el trabajo, donde hay tensiones que no cree. En las finanzas, donde la presión es real. En las relaciones, donde hay distancia o herida. En la salud, donde hay algo que preocupa. En el proyecto que no está avanzando. En la situación que lleva tiempo sin resolverse. En todo eso, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Ahora quiero llevarte a la historia de alguien cuya vida es el ejemplo más dramático de esta verdad en toda la Escritura. Alguien que vivió Romanos 8:31 de una manera tan intensa que cuando lees su historia no puedes quedarte indiferente. Job. Job lo perdió todo. En un período devastadoramente corto, sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, su salud se quebró hasta el punto donde el texto lo describe cubierto de úlceras, sentado en ceniza, raspándose con un trozo de cerámica. Y el enemigo, que había hecho un trato con Dios para poner a prueba a Job, tenía una expectativa muy específica sobre cómo terminaría todo eso. Le dijo a Dios: toca todo lo que tiene y verás que te maldecirá en tu propia cara. El plan del enemigo no era simplemente hacer sufrir a Job, era usar el sufrimiento para producir algo específico: la blasfemia, la negación de Dios en el peor momento, el abandono de la fe precisamente cuando la fe más costaba sostener. Y Job estuvo cerca. Sus amigos le aconsejaron mal. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. El dolor era real, intenso, prolongado. No había señales externas de que Dios estaba haciendo algo. No había explicación, no había alivio visible. Pero Job no blasfemó. En el capítulo 42, el último de los 42 capítulos del libro, Job abre la boca. El enemigo esperaba que de esa boca saliera la blasfemia que había predicho, y lo que salió fue esto: bien sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Después de todo lo que perdió, después de meses de sufrimiento sin explicación, después de que los amigos lo acusaron y la esposa lo abandonó emocionalmente, después de las noches sin dormir y los días sin respuesta. Después de todo eso, Job abrió la boca y declaró la soberanía de Dios. Bien sé que todo lo puedes. No creo que a veces puedes. No espero que puedas en mi caso. Bien sé, con certeza, con convicción, con la fe que sobrevivió al peor proceso que puede atravesar un ser humano, que todo lo puedes. Y esa declaración, esa fe que no se dio, cambió todo. Y mudó el Señor la suerte de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Este verso del capítulo 42 me detiene cada vez que lo leo, porque tiene algo que va más allá de lo que parece a primera vista. Job estaba en el peor momento de su vida, sin bienes, sin salud, sin hijos, con la esposa que había perdido la esperanza y los amigos que lo estaban acusando de pecado. En ese estado, en el punto más bajo, Job oró por sus amigos. No esperó a estar bien para interceder por otros. No puso condición de que primero se resolviera su situación. En el peor momento de la historia de Job, él oró por otros. Fue exactamente en ese momento
en el momento donde Job eligió salir de la preocupación por sí mismo para poner en oración a los que le rodeaban, que Dios cambió su historia. Pudo el Señor la suerte de Job cuando él hubo orado por sus amigos. No antes, no después, cuando él oró por sus amigos. Hay algo extraordinario en ese principio, que cuando uno está en el peor momento personal y elige interceder por otros, cuando la generosidad espiritual supera la preocupación propia incluso en la prueba, algo se mueve en el mundo espiritual que no se mueve de ninguna otra manera. No es una fórmula, no es un truco espiritual de ora por otros y así recibes tú. Es algo más profundo. Es el corazón que, en el punto de máxima necesidad personal, todavía tiene capacidad de mirar hacia afuera, que todavía puede ponerse en el lugar de otro, que todavía puede interceder con genuinidad por quien está a su lado, aunque quien está a su lado no lo esté tratando bien. Y ese corazón que ama genuinamente incluso en su propio dolor, es el que Dios honra de maneras que superan todo lo que esperábamos. ¿Sabes lo que Dios le dio a Job después? El texto es específico, no vago, específico. El Señor dio a Job el doble de todo lo que había tenido, el doble de las ovejas, 14,000, el doble de los camellos, 6,000, el doble de los bueyes y de las asnas, y 7 hijos y 3 hijas, y el texto dice que en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. El doble, no algo parecido a lo que tenía, no una consolación menor, porque el original no pudo ser restaurado. El doble. Job vivió 140 años después de eso. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió, dice el texto, viejo y lleno de días. Lleno de días. Esa expresión en el hebreo original lleva la idea de saturación, de alguien que vivió tanto, tan bien, tan completamente, que llegó al final sin que le faltara nada, sin deudas de experiencia, sin promesas incumplidas, sin el sabor amargo de lo que podría haber sido y no fue. El enemigo apostó a que Job terminaría en blasfemia y derrota. El último capítulo de la historia de Job es la respuesta más elocuente posible a esa apuesta. El doble, 140 años, lleno de días. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, quiero interceder ahora por quienes oran conmigo esta mañana, porque sé que hay personas en distintas situaciones y quiero que la promesa de Romanos 8:31 y el testimonio de Job lleguen al lugar exacto donde más se necesitan. Intercedo por el que esta mañana siente que hay fuerzas trabajando en su contra, que hay personas que no quieren su bien, que hay situaciones que se levantaron sin razón aparente, que hay ataques que no entiende completamente por qué llegaron. Para esa persona, Señor, la certeza de Romanos 8:31, si Dios es por ti, ¿quién efectivamente contra ti? No digo que el ataque no es real, sino que el que ataca no sabe con quién está tratando, que hay alguien más grande que cualquier ataque humano o espiritual de tu lado, y que el final de tu historia, como el final de la historia de Job, no lo escribe el enemigo. Intercedo por el que perdió algo que no esperaba perder. Un trabajo, una relación, una oportunidad, una persona amada, y que en esa pérdida todavía está procesando el dolor. Señor, que el último capítulo de la historia de Job sea el ancla de la esperanza de esa persona. Que lo que fue tomado no es la última palabra. Que hay un capítulo 42 en su historia también. Un momento donde el Señor cambia la suerte, donde lo que se perdió es superado por lo que llega. Este es el lugar donde esas esperanzas se alimentan cada mañana.
Suscríbete y acompáñanos, porque la fe para el capítulo 42 se construye en los capítulos anteriores. Un día a la vez, una oración a la vez. Intercedo por el que está en el punto más difícil de su proceso ahora mismo. No al principio, ya lleva tiempo. No al final, todavía no ve la salida. En el medio, donde el cansancio es máximo y la resolución todavía no llegó. Señor, que esa persona pueda hacer lo que hizo Job en el punto más bajo, interceder por otros. Salga de la preocupación por sí misma el tiempo suficiente para poner a otros en oración. Y que en ese acto, en esa generosidad espiritual que trasciende la propia circunstancia, tú muevas lo que ningún esfuerzo propio puede mover. Intercedo por el que hoy tiene miedo, no de algo específico, ese miedo general de que algo podría salir mal, de que la vida es frágil, de que lo que tiene podría perderse. Señor, que la declaración de Romanos 8:30 y un entre más profundo que el miedo. Que la certeza de que Dios es por él sea más real que cualquier amenaza que el miedo imagina. Padre, quiero desarrollar algo más sobre la declaración de Job. Bien sé que todo lo puedes y que ninguno de tus pensamientos puede ser frustrado, porque creo que es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura y que merece ser comprendida en su profundidad. Piense, esas dos palabras en el hebreo original, yadati, de la raíz yada, no son conocimiento intelectual abstracto. Es el conocimiento que viene de la experiencia, del haber probado, del haber vivido, de conocer a alguien no por lo que te contaron de él, sino por lo que viviste con él. Job no dijo bien sé porque había estudiado teología. Lo dijo porque había pasado por el proceso que hace el conocimiento de Dios algo completamente diferente a la información sobre Dios. Antes de los capítulos de sufrimiento, Job conocía a Dios. Era un hombre justo, íntegro, que se apartaba del mal. Pero era el conocimiento de alguien que nunca había sido probado de esa manera. Un conocimiento real, pero todavía sin las marcas del fuego. Después de los 42 capítulos, después del dolor, la pérdida, el silencio de Dios, las acusaciones falsas de los amigos, las preguntas sin respuesta, Job dice bien sé, y ese bien sé tiene un peso completamente diferente al de antes. Es el conocimiento que solo produce la prueba real, la certeza del que fue al fondo y descubrió que Dios seguía siendo fiel ahí también. Señor, que quien ora conmigo esta mañana y está en proceso difícil entienda que lo que está pasando puede estar produciendo exactamente eso. Un bien sé que no tenía antes. Una certeza sobre tu carácter que no se adquiere en los tiempos fáciles. Un conocimiento de Dios que tiene las marcas del fuego y que por eso no puede ser sacudido por ninguna nueva tormenta. El proceso no sea desperdiciado. Que lo que está siendo forjado en el desierto sea un bien sé, que acompañe para siempre, que cuando llegue el capítulo 42, cuando llegue el doble, cuando el Señor cambie la suerte, la persona que reciba esa restauración sea alguien que diga con experiencia real, con convicción probada, bien sé que todo lo puedes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Padre, quiero que terminemos esta oración declarando esto sobre cada área específica de la vida de quien ora conmigo. No como declaración genérica, como aplicación concreta a lo real. Si Dios es por mí en mi trabajo, si el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar está activamente a mi favor en mi vida laboral, ¿qué persona, qué situación, qué circunstancia puede efectivamente bloquear lo que Él tiene preparado para mí ahí? Si Dios es por mí en mis finanzas, si el Señor que multiplicó los panes y los peces, que hizo fluir aceite en vasijas vacías, que proveyó maná en el desierto, está activamente a mi favor en mi situación económica,
¿Qué escasez puede tener la última palabra? Si Dios es por mí en mi salud, si Jehová Rafa, el Señor que sana, está activamente a mi favor sobre este cuerpo, ¿qué enfermedad puede establecerse definitivamente donde Él no lo permite? Si Dios es por mí en mis relaciones, si el Dios que restauró a Job y le devolvió familia y amigos, que reconcilió a Pablo y a Marcos, que transformó a perseguidor en predicador, está activamente a mi favor en los vínculos más importantes de mi vida, ¿qué distancia, qué herida, qué ruptura puede ser definitiva? Si Dios es por mí en mi llamado, si el Señor que levantó a José desde la prisión hasta el palacio, que tomó a un pescador y lo hizo apóstol, que usó a un pastor de ovejas para escribir los salmos más leídos de la historia, está activamente a mi favor en el propósito que puso en mi vida. ¿Qué obstáculo puede ser imposible? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta no tiene respuesta, porque no hay respuesta posible que cambie la conclusión. Nadie, nada, ninguna circunstancia, ningún enemigo, ninguna prueba, ningún desierto, ninguna pérdida, ningún diagnóstico, ninguna deuda, ninguna relación rota. Nada puede estar efectivamente contra el que tiene a Dios de su lado. Declaro eso sobre mi vida esta mañana, y lo declaro sobre la tuya también. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Menos como tu declaración de fe para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre, quiero quedarme contigo más tiempo esta mañana, porque hay dimensiones de Romanos 8 y 30 y de la historia de Job que todavía no hemos explorado y que tienen aplicaciones muy concretas para la vida cotidiana de quien ora contigo hoy. Quiero hablar de algo que pocas veces se desarrolla cuando se predica este versículo de Romanos 8, algo que está en los versículos que rodean al 31 y que da contexto y peso a la pregunta de Pablo. Los versículos 32 al 39 son la respuesta de Pablo a su propia pregunta. Después de preguntar, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, Pablo desarrolla lo que significa que Dios sea por nosotros. Y lo hace con una serie de preguntas igualmente poderosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La acusación, la voz que señala los errores, que recuerda los fracasos, que construye el caso de por qué uno no merece la promesa de Dios. ¿Quién puede hacer eso con éxito contra el que está justificado por Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién tiene la autoridad para pronunciar una sentencia definitiva sobre tu vida cuando Cristo Jesús murió, resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por ti? Y luego Pablo hace la pregunta más audaz: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta, después de declarar que en todo eso somos más que vencedores, culmina en uno de los finales más extraordinarios de toda la Escritura. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, lo que está pasando ahora mismo, ni lo porvenir, lo que todavía podría llegar, ni lo alto, lo que está en las dimensiones espirituales superiores, ni lo profundo, lo que está en las dimensiones más oscuras, ni ninguna otra cosa creada. Eso es una lista completa. Pablo no dejó categorías sin cubrir. Cada cosa
que podría potencialmente separarte del amor de Dios, fue nombrada, y cada una fue declarada incapaz de hacerlo. El amor de Dios no está condicionado por tus circunstancias. No se debilita cuando te debilitas. No se aleja cuando te alejas. No disminuye cuando fallas. No depende de que te estés sintiendo cerca de Dios para ser real. Es un amor que persiste, que persigue, que alcanza al que está en el fondo del fondo, como alcanzó a Job en la ceniza, y que no suelta. Señor, que quien ora conmigo esta mañana reciba eso con toda la profundidad que merece. Que la acusación que lleva sobre sí mismo, no soy suficientemente bueno, he fallado demasiado. Dios no puede usarme después de esto, sea silenciada por Romanos 8 y 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no la propia conciencia que condena, no las voces que señalan el historial de errores, no el enemigo que construye el caso de por qué la promesa no aplica en este caso específico. Dios es el que justifica, y cuando Dios justifica, el caso queda cerrado. Padre, hay algo en la historia de Job que quiero desarrollar más completamente, porque el texto tiene detalles que rara vez se mencionan y que son profundamente significativos. Cuando el Señor finalmente respondió a Job desde el torbellino, no le explicó el porqué del sufrimiento. No le dio las respuestas a las preguntas que Job había estado haciendo durante todos los capítulos anteriores. En cambio, hizo preguntas. Preguntas sobre la creación, sobre el cosmos, sobre el misterio de las cosas que están más allá de las cosas. Preguntas, ¿podestán mois? Señor, quiero hablar ahora de algo que creo que necesita ser nombrado esta mañana. Algo sobre la diferencia entre saber que Dios es por nosotros y vivir desde esa certeza. Porque hay personas que conocen Romanos 8 y 30 y un de memoria, que lo han citado muchas veces, que lo escucharán hoy y dirán amén, con sinceridad. Y sin embargo, en la práctica cotidiana de sus decisiones, de sus reacciones ante los problemas, de la manera en que procesan las dificultades, viven como si Dios no fuera por ellos, como si tuvieran que resolver todo solos, como si el resultado dependiera únicamente de sus propias fuerzas. Hay una diferencia enorme entre creer que Dios es por nosotros y vivir desde esa certeza, y esa diferencia se manifiesta en cosas muy concretas. El que vive desde la certeza de que Dios es por él enfrenta los problemas desde la paz, no desde el pánico, porque sabe que no está solo en el problema, que hay alguien más grande que el problema de su lado. El que vive desde esa certeza toma decisiones desde la confianza, no desde el miedo, porque sabe que el Dios que es por él puede redirigir incluso las decisiones imperfectas hacia resultados que él tiene en mente. El que vive desde esa certeza puede soltar lo que no puede controlar, en lugar de aferrarse a todo con ansiedad, intentando controlar cada variable, porque siente que si no lo hace, todo se derrumba. El que vive desde esa certeza puede interceder por otros incluso en su propio momento difícil. Como Job oró por sus amigos en el peor momento de su historia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuéntame si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? No eran preguntas diseñadas para humillar a Job. Eran preguntas diseñadas para expandir su perspectiva, para llevarlo a un lugar donde pudiera ver lo que desde el suelo de su sufrimiento no podía ver. La respuesta de Job a ese encuentro con Dios no fue «entendí por qué pasó todo esto». Fue algo diferente. Fue «de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Antes del sufrimiento, Job sabía de Dios. Después del sufrimiento, después del proceso, después del torbellino, después del encuentro,
Job vio a Dios, no como información, como experiencia, no como doctrina, como relación. Ese mis ojos te ven, ese conocimiento experimental, ese encuentro real, era algo que Job no habría tenido sin los 42 capítulos de proceso. Era el regalo que el proceso produjo, el tesoro escondido en el campo de la prueba. Señor, que quien ora conmigo esta mañana encuentre en su proceso la posibilidad de ese encuentro, que no solo salga con el doble de lo que tenía, sino también con el mis ojos te ven, con el conocimiento de Dios que solo produce la prueba real, con la certeza del que fue al fondo y descubrió que la mano de Dios llegaba también ahí. El proceso no sea solo el camino a la bendición restaurada, que sea también el camino al encuentro más profundo con el Dios que es por nosotros. Señor, que esta mañana no sea solo un momento de asentir intelectualmente a Romanos 8 y 31, que sea el comienzo de una manera diferente de vivir, que la certeza de que Dios es por nosotros entre tan profundo en el corazón que cambie cómo reaccionamos, cómo tomamos decisiones, cómo enfrentamos las adversidades, cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor. Que no solo sepamos la verdad, que vivamos desde ella. Padre, intercedo de manera muy específica por situaciones concretas que sé que están presentes entre quienes oran conmigo. Intercedo por el que tiene a alguien trabajando en su contra, que hay personas en su entorno, en el trabajo, en la familia, en las amistades que no quieren su bien, que hay intrigas, hay envidia, hay acciones deliberadas para perjudicarlo, y que esa persona siente el peso de tener que defenderse, de tener que estar siempre alerta, de tener que estar siempre alerta, de tener que calcular cada movimiento. A esa persona, Señor, la certeza de Romanos 8 y 30 y si Dios es por ti, quien trabaja en tu contra está trabajando contra alguien cubierto por el Omnipotente. No tienes que defenderte con tus propias fuerzas. No tienes que construir tu propio muro de defensa. Dios es tu defensa, y ningún arma forjada contra ti prosperará, no porque no intenten forjarla, sino porque Él es quien cuida lo suyo. Intercedo por el que está esperando una puerta que no se abre, que ha tocado, que ha intentado, que ha orado, y la puerta sigue cerrada. Señor, que Romanos 8 y 30 sea el fundamento de esa espera. Que la puerta cerrada no sea interpretada como señal de que Dios no está de su lado, sino como el tiempo de preparación antes de la puerta correcta, a que cuando se abra no habrá duda de que fue Dios, porque ningún esfuerzo humano la habría podido abrir. Intercedo por el que tiene deudas que pesan, que la presión económica es real y diaria, que el número que suman las obligaciones parece imposible de resolver con los recursos disponibles. Señor, que la historia de Job sea el ancla de la fe de esa persona. Job perdió todo y el Señor le dio el doble, no porque Job hiciera algo extraordinario, sino porque el Señor que cambió la suerte de Job es el mismo que puede cambiar cualquier suerte, en su tiempo, a su manera, con la provisión que solo Él puede generar de maneras que ningún plan humano podría anticipar. Padre amado, antes de cerrar esta oración, quiero que hagamos algo juntos. Una declaración que quiero que sea más que palabras, que sea la postura real del corazón de quien termina este tiempo contigo. Declaro esta mañana que Dios es por mí, no porque lo merezca, porque Él eligió serlo, no porque haya hecho todo perfectamente, porque su amor no depende de mi desempeño, no porque mis circunstancias confirmen que está a mi favor, porque su fidelidad no depende de las circunstancias. Claro que lo que el enemigo diseñó contra mi vida no tiene la autoridad para definir el resultado final de mi historia, porque el que escribe el final de mi historia es el mismo que cambió la suerte de Job.
el mismo que devolvió el doble, el mismo que respondió desde el torbellino con preguntas que expandieron la perspectiva. Claro que incluso en el proceso difícil, en el desierto, en la prueba, en el momento donde el dolor es real y la respuesta todavía no llegó, Dios es por mí. Y si Dios es por mí, en ese momento, el proceso está produciendo algo. El proceso tiene propósito. El proceso lleva a algún lugar que vale haber llegado. Claro, bien sé que todo lo puedes, no porque lo entiendo todo, sino porque confío en quien tiene todo bajo su control, incluyendo lo que no entiendo, incluyendo lo que duele, incluyendo lo que todavía no tiene respuesta visible. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, nada, ninguna circunstancia, ninguna prueba, ningún enemigo visible o invisible. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mostajos como tu declaración de fe para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.